Hola, bienvenido de nuevo un domingo más a nuestra reunión virtual de Comunidad Cristiana de Otay. Vamos a dar inicio con unos cantos antes de escuchar la predicación y te invito a que mientras los cantamos dejes que Dios te ministre a través de las letras, que tú puedas levantar tu voz ahí en tu hogar con tu familia y enfocarte en esta hora, en este tiempo, para desconectarnos de nuestra realidad, desconectarnos de todo lo que estamos viviendo, de la situación adversa que hay a nuestro alrededor y enfocarnos ahorita en alabar a nuestro Dios y permitir que mientras le cantamos su presencia nos llene de gozo, nos llene de paz, nos ministre y dejar que Él trabaje en nuestras vidas en este tiempo de adversidad. Es un tiempo para estar pegados a Él, es un tiempo para estar tomados de su mano y la alabanza es un gran medio para poder hacerlo, poder recordar su fidelidad y poder recordar sus bendiciones. Es un medio por el cual podemos recordar que nuestras armas no son carnales, no son terrenales, nuestras armas son espirituales y su Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas cuando le alabamos. Levanto un aleluya con mis enemigos frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mis armas son esta canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar entre la tempestad un canto tan fuerte que moverá mi corazón. De las cenizas mi fe surgirá, sobre la muerte mi Rey vivo está. Voy a cantar entre la tempestad un canto tan fuerte que moverá mi corazón. De las cenizas mi fe surgirá, sobre la muerte mi Rey vivo está. Dice su palabra en el Salmo 100: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es su Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alábenle y bendigan su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Deja que estas verdades te ministren. Recuerda mientras le alabamos, mientras cantamos estas canciones, que Dios es bueno, que en sus pensamientos Él tiene el bien para ti, que Él no tiene en sus planes el que tú sufras por el temor, por la angustia, por la escasez, por la adversidad. Él tiene en sus planes que su Espíritu Santo te abrace en tiempos adversos como estos. Déjalo que te ministre, que te dé su paz, que Él te conforte mientras tú entonas estas alabanzas y recibes su palabra. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Tinieblas huirán de aquí. Levanto un aleluya.
misterio se revelará. Levanto un aleluya, temores no me vencerán. Voy a cantar entre la tempestad, un canto tan fuerte que moverá mi corazón. De las cenizas mi fe surgirá, sobre la muerte mi rey vivo está. Voy a cantar entre la tempestad, un canto tan fuerte que moverá mi corazón. De las cenizas mi fe surgirá, sobre la muerte mi rey vivo está. Tú eres por nosotros, Dios, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Tu iglesia está aquí alabándote, levantando su voz, Dios, esperándote para que tú cumplas tus promesas y nos bendigas, Dios, y nos llenes y nos proveas, y ahí donde estamos en nuestro hogar podamos sentirte y podamos verte y podamos saber que no estamos solos en esta situación, que esta contingencia, Dios, la estamos pasando tomados de tu mano, Dios, y no hay lugar para desesperación y temor, Padre. Cantamos aleluya, 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 cantamos aleluya. Gracias, Dios, porque tú estás por nosotros, Padre. Tú vas al frente de nosotros en este tiempo y podemos descansar en ti con plenitud, Señor. Gracias por amarnos y cuidar nuestros hogares y nuestras familias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante que en este tiempo aprendamos a recordar de manera muy simple fundamentos que nos ayuden a permanecer firmes frente a estas adversidades que nos rodean. Y hay una verdad muy simple. En tiempos de adversidad, el salmista decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista se ministraba a sí mismo recordando quién es su Dios y en quién debe de estar confiado. Y de la misma manera nosotros en estos días, en esta época, debemos de aprender a recordar verdades sencillas, verdades concretas, y declarar en quién creemos, declarar que creemos en Dios, que creemos en su palabra, que creemos en sus promesas, declararlo ahí en nuestros hogares, de manera personal, para nosotros mismos. Declarar que creemos en que su Espíritu Santo está cobijándonos, dándonos paz, anticipando situaciones, pero sobre todo que creemos en Cristo, porque gracias a su sacrificio hoy tenemos acceso al Espíritu Santo y a las bendiciones de Dios. En estos tiempos de tristeza, llenos de angustias y temor, solo tengo una certeza:
Cuando la oscuridad se acerca, entre tinieblas veo su luz, y solo tengo una certeza: creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado y volverá cual prometió. Creo en Dios. Decláralo ahí en tu hogar. Di: creo en Dios. Creo en el Espíritu Santo que me acompaña en este tiempo de angustia. Y creo en el Hijo que hace posible todo esto. En el Hijo que dio su vida por mí para abrirme el acceso a las bendiciones de mi Dios, para abrirme la puerta para que un día yo lo vea cara a cara en la eternidad. Que mi fe sea más que un canto y mucho más que una oración. En mi tentación declaro: creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado y volverá cual prometió. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado y volverá cual prometió. Creo en Dios. Creemos en ti, Dios. Fortalécenos, llénanos de ti, de tu paz, Dios. Sana, Dios, a quien esté enfermo, Padre. Restaura a quien esté herido, Dios. Provee, Dios, a quien esté desolado, Señor. Y permítenos descansar en ti, Señor. Declaramos tu bendición y tu abundancia y tu sanidad sobre tu iglesia, Padre. Que el perdido encuentre salvación, que el herido encuentre tu amor, que la iglesia clame a una voz: creo en Dios, creo en Dios. Que el cautivo encuentre libertad, que el enfermo encuentre sanidad, que tu gloria llene nuestro hogar. Creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado y volverá cual prometió. Creo
que Dios es nuestro Padre. Creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado y volverá cual prometió. Creo en Dios. Creo en Dios. Díselo en tu casa. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Amén. Gracias, Dios. Confiamos en Dios y sus promesas, en su soberanía, en que Él tiene el control de nuestras vidas. No entramos en pánico ante la situación que estamos viviendo, porque podemos descansar en el brazo amoroso de nuestro Dios. Él está en control de todo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Descansa en los brazos amorosos de tu Dios, porque no te va a soltar en lo que dure la contingencia, en lo que dure la epidemia. Él no va a soltarte y no va a soltar tus finanzas, no va a soltar la salud de tu familia, no va a soltar a tu congregación. Nos va a sostener a todos porque nos ama. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No te sueltes de su mano. No dejes que estos días el pánico te domine. Recuerda que Cristo abrió el camino para que tengamos acceso al Padre. Y ahora el Padre nos da todas sus bendiciones y podemos tomarnos de su mano
y podemos vivir estos días afianzados en Él, porque Él es nuestra roca firme. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, papá, porque podemos descansar en tu mano. Nos aferramos a ti y juntos declaramos, Padre, que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre y que tú nos amas, Dios. Y eso es todo lo que necesitamos saber en estos días, Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Padre, háblanos, Dios, esta mañana. Bendice a nuestro pastor que hoy comparte, pero sobre todo abre nuestro corazón, Dios, para que tu palabra penetre y nos dé fortaleza y nos dé guía y nos dé una instrucción precisa a través de tu Espíritu Santo, para que no divaguemos en estos días difíciles y complicados, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, tenemos un mensaje para ti. El Ministerio de Oración nos hace un llamado. Todos los días a las 7 de la noche nos estamos reuniendo para orar con nuestras familias dentro de nuestras casas. Hay muchas necesidades por las que tenemos que interceder. Te invitamos a que tú seas parte de este llamado. Reúnete todos los días en tu casa con tu familia y oren juntos. Otro aviso que tenemos para ti es respecto a tus diezmos y ofrendas. Algunas personas están guardando sus diezmos y ofrendas en un sobre y los entregarán el día que regresemos al edificio. Si tu intención es depositarlos, te pedimos que te comuniques con tu líder de casa. Él te indicará los pasos a seguir y quién es la persona a la que tendrás que avisar de este depósito. Dios te bendiga. Hola, es un gusto poder reunirnos y hacer esta transmisión a través de esta plataforma que se nos ha provisto de YouTube. Y quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que han dedicado tiempo, que han apartado tiempo para estar presentes aquí en este mensaje, en este sermón. Así que bienvenidos a una reunión más de Comunidad Cristiana de Otay. Y quisiera comentarles que este domingo vamos a hablar sobre la desobediencia y tomaremos como base la historia de Jonás. Pero antes quisiera animarte, invitarte a que me acompañes a leer en el libro de Jonás,
el capítulo 1. Así que con nuestras Biblias a la mano o abiertas, leeremos desde el verso 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró para ir con ellos a Tarsis, y repite, lejos de la presencia del Señor. Y dice el verso 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y dice el verso 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Dice el verso 6, el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que tú estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no moriremos. Dice el verso 7, y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Y dice el verso 8, entonces le dijeron: decláranos ahora, por causa de quién ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y dice el 9, y él le respondió: soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que tú has hecho? Porque ellos sabían que él había huido de la presencia del Señor, por lo que a ellos les había declarado. Y dice el verso 11, entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno de nosotros? Pues el mar se embravecía más y más. El verso 12 dice: y él les dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno de ustedes. Pues yo sé que por mi causa se ha venido esta tempestad sobre ustedes. Dice el 13, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Y dice el 14, entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Dice el verso 15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Dice el 16, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y para terminar con este capítulo 1, en el verso 17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Vayamos ahora a revisar, analizar texto por texto, versículo por versículo, y vamos a tener parte de narrativa y parte de lectura de la Biblia para tratar de entender cada uno
de estos versículos y el contenido que tiene de fondo. Debo aclarar que este nombre, el título de este mensaje sería La desobediencia de Jonás, y está centrado o basado en la historia de Jonás que está en el libro de ese mismo nombre. Pero aunque lleve el nombre de Jonás, y así se llama el libro de Jonás, realmente se trata de Dios, no de Jonás. Y a través de esta historia aprenderemos sobre el pecado de desobediencia, el arrepentimiento y el perdón. Vayamos al verso 4 para analizar el escenario donde se desenvolvió la parte más importante, o una de las partes más importantes de esta historia, y es un escenario muy bravo, porque está en el mar Mediterráneo, sobre un barco que partía de Jope hasta el estrecho de Gibraltar, lo que ahora es el estrecho de Gibraltar o Tarsis en aquel tiempo. Y a través de esta salida y esta ida a alta mar suceden una serie de eventos a través de los cuales vemos el carácter de Dios, vemos su amor, vemos su corrección, vemos su obra en la vida de aquellos hombres que iban a bordo de esa barca, y particularmente de Jonás. Así que vamos a empezar por el verso 1 del capítulo 1, y dice: la palabra del Señor vino a Jonás de Amitai y le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Cuando dice la palabra del Señor, estamos entendiendo que no era cualquier voz, no era la voz de un ángel, de un querubín, de un arcángel, era la voz misma del Todopoderoso. Así que Jonás debía poner mucha atención y atender el llamado y la misión que se le había encargado. Por eso, palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y hay una instrucción clara, precisa, que no tiene duda. Es algo categórico cuando le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Pero ¿por qué dice la gran ciudad? Porque para aquel tiempo una ciudad de más de 500,000 de habitantes era una gran ciudad. Pero además podemos expandernos un poquito en el nombre de esa ciudad y qué significaba. Nínive era la capital de Asiria, un pueblo que, siendo judíos, se habían desviado del camino y que se habían convertido en gente sanguinaria. Dios los había escogido no como un fin, pero sí como un medio para que ellos hicieran una especie de labor evangelística, yendo alrededor del mundo y dando a conocer el verdadero Dios. Pero esa ciudad en especial había sido una ciudad de mucho pecado moral, de mucho pecado de sensualidad, pero también de mucho pecado siendo sanguinarios, tomando tierras que no les pertenecían de una manera violenta. Cuenta la historia que a las personas que ellos sometían y esclavizaban, los torturaban, y aquellos que no tenían la intención de contribuir o que se levantaban contra ellos eran martirizados de manera cruel. Y para muestra, déjenme decirles que también acostumbraban desmembrar a aquellas personas, descuartizarlas. También acostumbraban quitarle la piel estando vivos, decapitarlos, y esas pieles y esas cabezas de aquellos hombres decapitados eran exhibidas para escarmiento de aquellos que quisieran pensar en levantarse
en contra. Esa era Nínive, una ciudad cruel, una ciudad sensual, una ciudad de un territorio que ansiaba poder, que tenía codicia, que quería ser poderoso y reconocido. Y esas cosas los llevaron a fallar de una manera que el Señor ahora estaba tratando de advertirles que terminaría con ese territorio. Y es ahí donde estaba enviando a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad. Y le da una instrucción muy clara y precisa. Proclama contra ella, es decir, adviértele y dílele que la maldad que hay en ellos ha llegado hasta mí y no la voy a soportar más. Así que adviérteles, en 40 días yo destruiré esa ciudad si no hay arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quería. El Señor es bueno, es misericordioso, y aunque ellos se habían desviado y estaban llevando una vida terriblemente desordenada, destructiva, que no daba un buen testimonio, ni estaba en condiciones de ir por el mundo y proclamar al Dios verdadero. Así que le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Así que esa maldad se refiere a la rebeldía y a la desobediencia de esos judíos que Dios había escogido para proclamar su nombre y su deidad. Pero también vemos rebeldía y desobediencia de Jonás. Dice en el verso 3, Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Él no quería saber nada. Él estaba huyendo. Locamente estaba haciendo, porque no podría jamás huir de la presencia del Señor por más lejos que se pudiera ir. Y él no quería participar en esta obra misericordiosa que el Señor quería hacer con los ninivitas. Él no quería participar y decidió irse en un barco a Tarsis. Él fue lo que creyó. Fue lo que pensó, no consultó a Dios, no oró, no intercedió, no pidió dirección, no pidió consejo. Él fue sabio en su propia opinión y decidió irse supuestamente lejos de la presencia de Dios. Así que descendió a un puerto cercano que se llama Jope y ahí encontró un barco. Jope era un puerto importante donde atracaban barcos grandes y pesados para cargar mercancías y llevarlas a algún lugar y también traer de otros lugares allí. Eran embarcaciones pesadas. Y ahí fue donde fue Jonás. Fue y encontró un barco que iba a Tarsis. Él paga el pasaje y entra en la barca para irse con ellos a Tarsis. Nótese cómo tiene apariencia de bondad y cómo tiene apariencia de buena persona, porque él paga su pasaje. No se sube sin pagar. Sin embargo, estaba siendo rebelde y desobediente, porque quería irse lejos de la presencia de Dios y no contribuir a esa obra maravillosa de misericordia que quería hacer el Señor con Nínive. Así que él decide irse, se sube al barco, se va con ellos, lejos supuestamente de la presencia de Dios. ¡Qué iluso! Qué iluso el querer irse lejos de la presencia de Dios. Y qué ilusos creer que tenía razones válidas para huir. Y déjenme decirle, él tenía en mente qué es lo que había pasado. Había en su corazón y en su mente los recuerdos del trato sanguinario que recibió sus pueblos y aquellos lugares donde él ya había profetizado. Porque Asiria y Nínive habían participado en todo aquello. La gente de todo ese territorio había dañado a los pueblos vecinos, de los que él sabía, en los que él ha estado y tal vez
incluso a familiares y amigos suyos. Así que había un gran rencor en su corazón. Y no nomás eso, había un odio activo. Había un racismo, porque no quería saber nada exclusivamente de los ninivitas, no quería saber nada de Asiria y mucho menos saber que podrían ser perdonados por todas las atrocidades que habían cometido. Así que podría considerarse también un profundo racismo, y que no nos sorprenda, porque en la actualidad también se vive esas cosas. Aún a veces en nuestros familiares, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país, que nos menospreciamos unos a otros y no queremos saber de determinadas etnias de nuestro propio país, y también el odio hacia todos aquellos que han cometido masacres. Ese es el racismo. El odiar a alguien, el desearle el mal, el tener deseos de revancha, de venganza y no querer que ellos sean perdonados. Eso es lo que le estaba pasando a Jonás. Por eso quería huir de la presencia de Dios para no ser usado y que ellos se arrepintieran. Pero el Señor dice en el verso 4, desató, y subrayo esa palabra, sobre el mar un fuerte viento y hubo gran tempestad. Dicen los especialistas en el clima que no era una tempestad común, era una tempestad que rebasaba los 140 o 150 kilómetros por hora, que podría considerarse ya a nivel huracán. Así que en medio del mar, esa barca podía parecer tal vez como una cáscara de nuez en medio de alta mar, sacudida y golpeada por las olas. Por eso es que vemos que el Señor desató, no fue casualidad. El Señor tomó la decisión y ordenó al clima, ordenó al mar, ordenó a la lluvia, ordenó al viento que juntos trajeran una terrible tempestad. De tal forma y a tal nivel que el barco casi se destruye, casi se rompe, casi se parte. Dios estaba llamando la atención de Jonás. Quería llamar la atención de Jonás por su rebeldía y desobediencia, pero antes tenía que llamarle la atención a los marinos que iban allí para que luego ellos vinieran sobre Jonás. Así que los marineros en esta terrible tempestad, en este huracán de los mares, tuvieron miedo. Cada uno de ellos, en ese terror que sentía, clamaban a su propio Dios. Y cabe aclarar que era gente politeísta, una ciudad y un territorio politeísta que creía en diferentes tipos de dioses, y había quien tenía más de uno. Así que clamaban a ese Dios que cada uno tenía, y en su terror y en su miedo no encontraron qué hacer más que tomar todas las mercancías, toda la carga que traían, que podía haber sido incluso metales preciosos como oro o plata, o tal vez algunas frutas secas como higos, o tal vez como dátiles, tal vez como nueces, o algunas otras, entre una lista de mercancías que ellos manejaban. Y toda esa carga prefirieron tirarla al mar, pensando en que quitando toda esa carga se aligeraría y la nave podría flotar un poco más y podría reducir el riesgo y la posibilidad de naufragar en ese momento de la tempestad. Así que toda la carga, toda la mercancía, todos los enseres fueron a dar al mar. Y dice enseguida, en el verso 5, dice, pero Jonás, dice la segunda parte de este versículo, había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. ¿Cómo es posible
que en esa tempestad de las dimensiones de las que estamos hablando, Jonás hubiera estado allá en el fondo de la barca, en el almacén, dormido profundamente. Es porque a él no le importara lo que pasaba con sus compañeros, con el capitán, con la tripulación y tal vez con algunos pasajeros que pudieron ir ahí, ni con la mercancía. A él le importaba descansar. Y podemos ver ahí cómo es que en medio de la tempestad vemos cómo era egoísta, egocéntrico, ante la tempestad de ese tamaño, como nos puede pasar a cualquiera. Actualmente estamos en una tempestad que no nomás podría ser de salud, sino también podría ser económica. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a diferentes tempestades en la familia, en el trabajo? Tempestades de diferentes formas, si me permiten ponerlo así. Pero estamos dormidos como Jonás. No queremos arrodillarnos. Como se dice comúnmente, vemos la tempestad, pero no nos arrodillamos. No nos arrodillamos a clamar a Dios para que la calme, que calme los vientos, que calme los mares. No nos arrodillamos para interceder por aquellos que están más necesitados, aquellos que son vulnerables. Salimos a la calle cubriéndonos la boca para prevenir que no se nos contagie a nosotros, sin pensar que también nosotros podríamos contagiar a alguien. ¿Por qué? Porque hay egocentrismo, hay egoísmo, pensamos más en nosotros mismos que los demás. Por eso es que estaba ahí Jonás durmiendo en el fondo de la barca. Y dice el 6, el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. El capitán no le está sugiriendo, está sorprendido que en medio de esa tempestad este hombre no se levantara de ahí. Estaba como un perezoso, un egoísta tirado ahí durmiendo sin importarle a los demás. Y él le da una orden: levántate, invoca a tu Dios. Y le dice: quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Nos podemos dar cuenta que aún el capitán, que no se considera un creyente, ahora desea creer en el Dios de Jonás y le pide, le dice con autoridad que invoque a su Dios para ser salvos. Así que vemos que a pesar de la idolatría, ellos, y particularmente el capitán, tenían esperanza. Y dice en el verso 7, cada uno dijo a sus compañeros: echemos suertes para saber por causa de quién nos ha llegado esta calamidad. Y cayó la suerte sobre Jonás. No olvidemos que en ese tiempo echar las suertes era lo que sería ahora tirar los dados. En aquel tiempo tal vez podía haber sido algún tipo de maderas, o tal vez algún tipo de piedras, o tal vez alguna moneda. Como podríamos decir ahora, el equivalente a echar a suertes sería tirar un volado, como se dice popularmente. Por eso es que decían: echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y Dios en su misericordia les permite echar suertes y que sea revelado quién era el causante de esa catástrofe. Así que echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Así que esta era, como seguramente recordaremos, una práctica pagana, una práctica primitiva que el Señor no la aprobaba, sin embargo la permitió en ese momento a fin de que descubrieran a Jonás, que había querido huir de su presencia. Así que en el verso 8 dice: entonces le dijeron. Imagínense ustedes ahora a Jonás rodeado de toda esa gente, toda la tripulación, el capitán, tal vez algunos pasajeros, algunos trabajadores del barco. Entonces le dijeron: dinos ahora por causa de quién ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Querían saber ellos quién era él. Querían saber quién es el que se había atrevido a huir de Dios y ahora les estaba causando una calamidad. Y él respondió:
soy hebreo y temo al Señor que hizo el mar y la tierra. ¡Qué contradicción tan tremenda! Un hombre que declara que teme al Señor, pero le desobedece. Y no nos debiera sorprender, porque habemos muchos que nos declaramos creyentes, sin embargo, no obedecemos. Y puede haber muchas ilustraciones, pero ahora yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Si nos hemos preguntado a nosotros mismos si estamos preocupados por algún adulto mayor, por alguna persona que sea muy frágil, que sea muy vulnerable y necesite algún alimento, alguna medicina o algo por el estilo para poder servir. No es común, porque pensamos más en nuestra propia necesidad. Entonces dijeron ellos en una oración, después de haber echado esas suertes, de haber hecho esa práctica pagana, después de haber hablado con Jonás porque querían saber quién era él, después de que él respondió con esa terrible contradicción, en el verso 10, ven muy claro cómo ellos percibieron esa contradicción y los hombres, dice la palabra, se aterrorizaron. Se aterrorizaron, no nomás tuvieron miedo, se aterrorizaron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Es como si les hubiera dicho, ¿cómo? Si amas y temes a Dios, ¿cómo es posible que te hayas atrevido a hacer algo así? ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera? Que conocemos las Escrituras, conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad, pero ¿cuántas veces la hacemos a un lado? Los hombres se aterrorizaron. Repito, por eso es que preguntaron de esa manera, ¿cómo te atreviste a hacer esto? Ellos sabían que él se había huido de la presencia del Señor porque se los había dicho. Y ellos, a pesar de que ellos estaba casi causando la muerte, ellos no querían matarlo. Podíamos ver que aún no siendo creyentes y estando apartados de Dios, con tanta maldad en su tierra y en su ciudad, la capital de Asiria, de todas maneras había un nivel de amor en ellos porque no querían matarlo. Pero a Jonás no le importó. Su corazón era diferente a pesar de que era un profeta del Señor, un hombre escogido por él, que debiera reflejar su amor, su piedad, su misericordia, su amor incondicional, su clemencia, su servicio. Sin embargo, este hombre, siendo un profeta de Dios, no reflejaba nada de eso. Y tal vez cualquiera de nosotros podríamos decir, si nos tocara a nosotros decidir que este fuera o no profeta, nosotros diríamos que no califica. Pero el Señor está empeñado en usar a lo vil y despreciable de este mundo. Él quiere usar también a lo menos calificado para su obra. Por eso es que tenía a Jonás como profeta. Pero Jonás no representaba dignamente al Señor, su Dios. Y muchas veces anduvo por diferentes territorios proclamando que el Dios verdadero él lo conocía, proclamando que todo mundo se acercara a ese Dios verdadero. Pero ahora él estaba expresando su odio, él estaba expresando su racismo, él estaba expresando su resentimiento, él estaba expresando su falta de amor y cuidado hacia los demás, estaba expresando su rebeldía, su desobediencia. No quería que esos hombres que habían afectado tanta gente fueran perdonados. Así que por eso es que esos hombres se aterrorizaban y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Si amas a Dios, sabiendo, como dije hace un momento, que había huido de la presencia de Dios. Déjenme hacer énfasis en esto. Qué mal testimonio, como profeta, como creyente. El ser desobediente, el ser rebelde a la palabra y el desamor hacia los semejantes. Dice el verso 11, ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? ¿Por qué? Porque no querían matarlo. Había en ellos cierta medida de amor, a pesar de que él no la tenía para ellos.
Pero el mar se embravecía más y más. Por eso es que ellos le preguntaban: ¿qué vamos a hacer contigo? Mira el mar, mira la tormenta, mira el torbellino, mira esta tempestad que está a punto de matarnos. ¿Qué haremos contigo? Pues el mar se embravecía, dice la palabra, más y más. Ese tipo de tormenta jamás la habían visto esa tripulación. Ese capitán, a pesar de ser una tripulación y marineros experimentados de muchos años, que conocían todas las tempestades, que habían transitado ese mar en muchas ocasiones con embarcaciones pesadas, luchando con la inclemencia del tiempo, pero este tipo nunca lo habían visto. Este tipo de tormenta para ellos no era natural. Por eso es que también le sentían terror, porque esa tormenta no era natural. Era una tormenta que jamás habían visto semejante tempestad. Obviamente eso les aterrorizaba, saber que algún Dios, tal vez de alguno de los que estaba ahí, estuviera enojado y estuviera manifestando su furia a través de esa tormenta y ese mar embravecido y agitado. Por eso sentían terror. Y él le respondió: lánceme al mar y el mar se va a calmar, porque yo sé que por mi causa es que este mar se ha embravecido. Eso es lo que les dijo Jonás, reconociendo que él era el responsable por haber huido de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, cuando nosotros vamos en contra de su voluntad, cuando nosotros somos rebeldes y desobedientes, también afectamos a otras personas, así como Jonás afectó a toda esa gente que ve en la nave. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, cuando somos rebeldes y desobedientes, afectamos a la familia, afectamos a nuestros hermanos, afectamos la iglesia, afectamos nuestro testimonio y afectamos a toda esa gente que no le conoce y que no quiere por nuestro testimonio ser como nosotros. Así que esos hombres desesperados, aterrados, remaban desesperadamente para volver, dice la palabra, a tierra firme. Y dice: pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque estaban con sus fuerzas, con su conocimiento, con su experiencia y no con la ayuda del Todopoderoso. Así que ellos remaban desesperadamente, querían llegar a tierra para salvarse, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose más y más. Y ellos habían clamado, y una y otra vez, pero su Dios no les respondía. Y eso me hace recordar cuando Elías estaba frente a los sacerdotes y los profetas de Baal, y cómo el Dios de ellos no les respondía. Se rasgaban las vestiduras y se hacían daño, se sangraban, pero el Dios de estos hombres nunca respondió. Y dice: porque seguía el mar embraveciéndose a pesar de que ellos clamaban. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no nos dejes morir por causa de este hombre si es inocente. No lo haga, no nos haga responsable de su muerte. No queremos tener nuestras manos manchadas, porque ellos temían al Dios justo. Porque tú, Señor, dice en su oración, haces y actúas según tu voluntad. Podemos ver cómo estos hombres que se habían apartado de Dios, que no estaban en sus caminos, que eran terribles, que no eran creyentes en ese momento, reconocían la soberanía de Dios y por eso temían también. Así que tomaron a Jonás, lo soltaron en el mar, lo lanzaron al agua y el mar cesó su furia. Y vuelvo a recordar cuando Elías clamó, y después de que ellos clamaron tanto tiempo y se rasgaron las vestiduras y se lastimaron, jamás hubo una respuesta de sus dioses, como lo vemos aquí en la oración de estos marineros. Pero cuando Elías clamó, el Señor, el Todopoderoso,
respondió. En este caso son los marineros que temieron al Señor y ofrecieron, dice, sacrificio, hicieron votos cuando vieron que el mar se había calmado. Se dieron cuenta que su Dios no respondía. Se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Todopoderoso y creyeron en él. Temieron en gran manera, ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Yo quiero imaginarme el tremendo avivamiento en ese barco, en esa ocasión, cuando la gente seguramente llena de alegría, de algarabía, saltando, viendo el poder de Dios actuar, frenando, paralizando la lluvia, acabando con los vientos y la tormenta y quitando la furia del mar, porque era el Todopoderoso que sí responde al clamor de quien lo necesita. Y dice enseguida en el verso 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como vemos, no dice que se lo comió, no dice que lo destruyó. Hasta aquí, hasta donde vamos, sigue teniendo misericordia y solamente está en el interior de ese pez. Y veremos en el siguiente capítulo qué fue lo que sucedió. Pero déjenme comentar para concluir este par de puntos. ¿Qué es lo que produce la desobediencia en una persona? ¿Es algo que nos lleva a complacernos a nosotros mismos? ¿Es el egocentrismo, el egoísmo, el estar centrada nuestra vida en nosotros mismos? No está centrada en el Señor, no está centrada en la cruz, mucho menos en la vida de nuestros semejantes a los que debemos de amar. Es el egocentrismo, la falta de llenura del Señor, la falta de llenura del Espíritu Santo, la falta de comunión con Él, la falta de oración, la falta de comunión con nuestros hermanos, la falta de aprender más y más de su palabra, la que nos lleva a enfriarnos, nos lleva a ese egocentrismo y pensar que se trata solamente de nosotros y de vivir esta vida, el hoy y el aquí. Es entonces el egocentrismo con el que tenemos que luchar, que es algo natural de nuestra carne. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, cuando un creyente lucha para que su vida sea cristocéntrica, es decir, que toda su vida gira alrededor de Jesucristo, por Él y para Él, por su gracia y para su gloria, es cuando piensa y se convierte también en un cristocéntrico. Un creyente que voltea a la cruz y ve el amor del Padre entregando a su Hijo. Ve el amor del Hijo yendo a la cruz y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia, obediencia, obediencia de Jesucristo contra la desobediencia de nuestra naturaleza, como la desobediencia de Jonás. Cuando se es cristocéntrico, vas y te postras al pie de la cruz y reconoces la obra redentora de Jesucristo y sabes cuánto amor tuvo que tener para ir y morir y pagar por nuestros pecados. Y es entonces que surge ese amor, aquel que nos amó primero. Y es de allí donde surge el deseo de amarle, el deseo de obedecerle, el deseo de vivir para su gloria. Hermano, amigo, iglesia, si Dios te ha hablado hoy y te ha revelado algunas partes de tu vida que pueden traducirse como desobediencia o como rebeldía, como falta de amor hacia tus semejantes, el saber que nuestras desobediencias afectan a nuestra familia de la fe, a nuestra familia de sangre y al entorno que nos rodea, y no podríamos entonces cumplir con la gran comisión. Yo te exhorto, amigo, hermano, iglesia, a que inclinemos nuestros rostros y entreguemos estas
áreas que Dios nos ha revelado, se las entreguemos a Él en una actitud de arrepentimiento y le pidamos perdón. Y así como perdonó a Jonás, así como perdonó a esa tripulación, así como perdonó a Nínive, así Él va a extender su gracia, misericordia y perdón hacia nuestras vidas. Oremos juntos. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará cada boca que tú eres el Señor, el Rey de Reyes. Perdónanos, Señor. Te suplicamos, ten misericordia de nosotros. No nos permitas estar lejos de ti. Corrígenos. Castíganos, Dios, porque al que amas, a ese corriges y castigas. Señor, sabemos que ese castigo que tú nos puedes dar, o esa corrección, debe ser dulce, amorosa, porque es con tu gracia, es con tu amor, y es para nuestro beneficio, pero principalmente para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por tu perdón. Gracias, papá. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por habernos traído fortaleza a través de ella. Te pido que nos bendigas, Dios, a todas las familias, Dios, que estamos viendo este mensaje. Te pido que tú te manifiestes en nuestros corazones y en nuestros hogares, y que nos permitas, Dios, cerrar este tiempo recordando tu grandeza, Dios. Permítenos levantar tu nombre en alto, Dios, y que mientras te alabamos, Dios, ese gozo, Dios, se transmita a nuestros corazones, Dios. Y Padre, podamos recordar tu obra, Dios, todos estos días en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por ser fiel con nosotros, Dios. Gracias porque esta transmisión se acaba, pero no se acaba tu gozo, no se acaba tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Padre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrar
luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, recordar todas estas verdades que escuchamos a través de tu predicación y a través de los cantos, Dios. Te agradecemos que estés en nuestras vidas, Dios. Te agradecemos que no estamos solos, Padre. Te agradecemos que podemos enfrentar todas estas adversidades tomados de tu mano, Dios. Gracias por seguir con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.